Reciba nuestro cordial saludo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, vamos en este día a seguir adelante con nuestro estudio acerca del nombre Jehová, nombre que se le ha dado a Dios en algunas versiones bíblicas y sobre el cual hay muchas polémicas alrededor, por si es correcto o no es correcto. ¿Es correcto dirigirnos al Creador en un nombre que Él no ha revelado, en un nombre que los hombres se inventaron y que de pronto, confiados en su sabiduría terrenal, se han atrevido a cambiarle a Dios el nombre que está revelado por el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento el nombre de Dios estaba oculto. Nadie sabe con seguridad cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Para eso vamos a mirar algunas escrituras y quiero que miremos Éxodo capítulo 3 y el versículo 13. Yo invito a los hermanos para que tomen nota de estos versículos, aunque los estudiosos de la Biblia los conocen, pero los que apenas están comenzando a conocer las escrituras deben de conocer estas escrituras. Capítulo 3 y el versículo 13 del libro de Éxodo, que dice de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios. Éxodo 3:13. Dice así la palabra de Dios: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ojo a esto, yo quiero que tengan en cuenta algo al leer las escrituras. Moisés le dice a Dios, resulta que llego yo a los hijos de Israel. Todos sabemos que Dios está mandando a Moisés a liberar a los hijos de Israel. Y entonces Moisés va a decirle a los hijos de Israel, yo vengo en el nombre del Dios de vuestros padres. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es decir, que el pueblo de Israel cautivo en Egipto no sabían el nombre de Dios. No sabían el nombre de Dios, porque si lo supieran, ¿por qué preguntarían? Si el nombre de Dios hubiera sido Jehová en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, entonces sencillamente ellos sabrían que Moisés viene en el nombre de su Dios y viene en el nombre de Jehová, porque ese es el nombre de nuestro Dios. Ellos no conocían el nombre de Dios. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ese es el nombre con el que el profeta Moisés se manifiesta delante del pueblo, diciéndole al pueblo de Israel, el yo soy, el Dios eterno, el que existe por sí mismo, el que es el primero y el último, el que es el alfa y la omega, el eterno me ha enviado a vosotros. Así que el nombre que Dios le dio a Moisés, la respuesta que Dios le dio a Moisés es una expresión que quiere decir ser que subsiste por sí mismo. Alguien dirá, en el versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Alguien dirá, pero es que mire que en el versículo 15 aparece Jehová, pero en las versiones que usted tiene en su mano, en las versiones modernas, en las versiones antiguas, en el texto original, el nombre de Jehová no aparece. Eso lo sabe cualquier teólogo, el más bruto de los teólogos que hay, saben que el nombre de Jehová apareció en las Biblias hace aproximadamente 1500 años. El nombre de Jehová comenzó a pronunciarse más o menos 600 años después de Cristo. Oiga bien, después
de Cristo, no antes de Cristo, después de Cristo. A nosotros nos han hecho creer que el nombre Jehová viene desde antes de que el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra. El nombre de Dios estaba oculto. Génesis 32, versículo 29. Génesis 32, versículo 29. Leamos allí las Sagradas Escrituras. Génesis 32, verso 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jacob le preguntó, aquí estamos hablando en el párrafo donde Jacob lucha con un ángel. Aquí Jacob lucha con un ángel. Tengamos en cuenta quién es este ángel que está luchando con Jacob. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No hay nombre, no hay nombre. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob, igual que Abraham, vio a Dios cara a cara. Luchó cuerpo a cuerpo con él. Claro, Dios estaba en un cuerpo palpable. Dios estaba en un cuerpo humano, hablando con Jacob, discutiendo con Jacob. Y entonces dice que Jacob le da el nombre a ese lugar, lo llama Peniel y dice, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Note que el ángel no le dio nombre a Jacob. Estando Dios en ese ángel, no le dio un nombre a Jacob. El nombre de Dios, por alguna razón, estaba escondido. Jueces, libro de los Jueces, capítulo 13. Yo estoy dando estas citas bíblicas porque algunos hermanos me han llamado para que les amplíe el tema, me han hecho preguntas y entonces a ellos les interesa escuchar estas escrituras. Y si a usted le gusta estudiar la Biblia, también va a estudiar estas escrituras. Capítulo 13 del libro de Jueces y el versículo 17. Jueces 13, 17. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Aquí es cuando el ángel de Dios se le aparece a los padres de Sansón, les está hablando del nacimiento de Sansón, y entonces este ángel está hablando con Manoah y con su esposa, dándoles la profecía de que van a tener un hijo y también les está diciendo cómo va a ser el hijo. Y entonces Manoah le pregunta a ese ángel, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Danos un nombre para honrarlo, danos un nombre para adorarlo. El ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? En otra parte, en otra escritura, en otra traducción, Reina Valera de 1909 traduce este texto diciendo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? La Biblia Reina Valera de 1909, la más conocida como la antigua versión, dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? El nombre de Dios estaba oculto. Bien, pasamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30 y leemos el versículo 4. Proverbios capítulo 30 y el versículo 4 dice la palabra de Dios. Varias preguntas aquí. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Última pregunta. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
¿Lo sabían? No lo sabían. No lo sabían. Pero también la Biblia hace una promesa. Isaías 52:6. Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios promete revelar su nombre en un futuro. Aquí en Isaías 52, Dios promete revelar su nombre en un futuro, ese nombre que no conocieron los antiguos, ese nombre sobre todo nombre que no conocieron los antiguos. Dios promete revelarlo en un futuro. Vale la pena aclarar que estoy hablando del profeta Isaías, y el ministerio de Isaías fue durante 700 u 800 años más o menos antes de Cristo. Y entonces ya el Espíritu Santo profetizaba, anunciaba que iba a revelar su nombre en un futuro. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quién estaba hablando con Isaías? ¿Quién estaba hablando con Isaías? El Dios cuyo nombre era un misterio. Zacarías 14 y el versículo 9. Zacarías 14 y el versículo 9 dice: en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. También es profético. 14:9 del libro de Zacarías. Zacarías 14, versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Profético también. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Ahora bien, si el nombre de Dios era un misterio, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dice que Él lo manifestó. El nombre del Señor, Dios lo reveló. ¿Cuál fue el nombre que el Señor reveló? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Y ahora sí, tengan en cuenta estas citas bíblicas que les voy a dar aquí. En el programa pasado estábamos haciendo la pregunta: ¿por qué el Antiguo Testamento no le da importancia al nombre de Jehová? ¿Por qué en nuestras Biblias de Reina Valera, donde hablan de Jehová en el Antiguo Testamento, por qué en el Nuevo Testamento no está el nombre de Jehová? Ni siquiera una sola vez, no está ni una sola vez. Cristianos, creyentes, ustedes que dicen ser la iglesia del nombre, pregúntense, ¿por qué los apóstoles no mencionan a Jehová y usted es feliz hablando de Jehová? Las iglesias evangélicas modernas son felices hablando de Jehová y hablan de Jehová con esa autoridad. Dicen que Jehová es y Jehová lo otro y Jehová es el Señor. Y el nombre verdadero revelado por Dios desde el cielo lo echamos a la basura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si la Biblia dice que para la gloria de su nombre Él nos escogió. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:19 y otros textos. Les voy a dar otros textos, ustedes lo saben de memoria. Dice la Biblia: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice que no hay otro nombre que nos traiga salvación. No hay otro. Si la Biblia dice que no hay otro nombre que nos traiga salvación, es porque no lo hay. No importa que su pastor diga que sí, no importa que su iglesia diga que sí, no importa que las religiones digan que sí, la Biblia dice que no hay. En ningún otro hay salvación. Si ningún otro me ha dado salvación a mí, ¿yo por qué adoro a otro? ¿Yo por qué invoco a otro? ¿Yo por qué glorifico a otro? Y entonces mi pregunta es: cuando yo no hago lo que la Biblia dice, ¿quién recibe la honra, hermano? Contéstese usted allá en su soledad. Si yo no hago lo que la Biblia dice,
¿Quién recibe la honra cuando yo desobedezco lo que la Biblia dice? Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. Colosenses 3:16. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? ¿De la iglesia? ¿Del teólogo? ¿Del pastor? ¿Del maestro? No. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten que aquí la Biblia nos está hablando de la alabanza, nos está hablando de nuestros cánticos a Dios, nos está hablando que nuestras canciones deben de glorificar y exaltarlo a Él. Y dice, y todo lo que hacéis, oiga bien, y todo lo que hacéis, ¿qué hacemos nosotros en el culto? ¿Oramos? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿Cantamos? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a cantar? ¿Predicamos? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a predicar? ¿Oramos por los enfermos? Sí. ¿Cómo vamos a orar por los enfermos? ¿Nos bautizamos? Sí. ¿Cómo nos vamos a bautizar? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces lo tenemos que hacer en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ese nombre, dando gracias que nos salvó, dando gracias que nos sanó, dando gracias que nos reveló ese nombre glorioso en el cual tenemos salvación, vida eterna, perdón de pecados, ayuda, liberación, sanidad, vida eterna. Porque la vida eterna también está en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 2 que Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, capítulo 2 y el versículo 5 en adelante, Filipenses 2 versos 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús era igual a Dios, igual. ¿Será que hay dos dioses? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hay dos dioses? Eso se lo dejo de tarea a ustedes. Ahora, claro, porque no deja de haber por ahí el torpe, el necio o el mensajero de Satanás que diga, vean, lo está enseñando dos dioses. No. Aclaro, hay un solo Dios. Hay un solo Dios y su nombre es Jesús. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga bien, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre, de todo nombre. Todo nombre es todo nombre, no importa lo que usted quiera decir. Hay un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, oiga bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua debe confesar. Con razón los apóstoles no confesaban a otro, con razón la iglesia apostólica no adoraba a otro, con razón el Nuevo Testamento no engrandece a otro. ¿Qué clase de iglesia está usted metido?
¿Qué clase de iglesia es su iglesia que no cree esto? Que dice que no, que esto no vale, que dice que esto no es así. ¿Qué clase de iglesia es? Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y el versículo 15. Hebreos 13, 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Aquí no dice de vez en cuando. Ojo que acá no dice ofrezcan de vez en cuando. Por ahí de vez en cuando. Revuelvan la alabanza unas veces a Jesús y otras veces en cualquier otro nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, adoración, es decir, canciones. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que confiesan su nombre. Amados hermanos, esta es la Biblia, este es el Espíritu Santo, no es Ramón Elías, la Biblia la estamos leyendo. Así que a estudiar la palabra de Dios, a examinarnos a nosotros mismos y a pensar, ¿a quién le obedecemos? En una ocasión a los apóstoles los amenazaron diciéndoles: si ustedes siguen adorando ese nombre, si ustedes no adoran como nosotros adoramos, seguramente a ustedes le van a decir lo mismo. Les vamos a dar madera, los vamos a perseguir, los vamos a matar. Y los apóstoles respondieron: juzgad vosotros si es necesario obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de proclamar el nombre de Jesucristo. Nos van a matar, que nos maten. Nos van a echar, que nos echen. Pastores, cobardes. Ustedes que se acomodan a una doctrina, a una iglesia por dinero, por plata, por posición económica. Ese versículo es para ustedes. Juzgad vosotros si hay que obedecer a Dios, a los hombres, antes que a Dios, porque no podemos, un hombre lleno del Espíritu Santo no puede hacer otra cosa que obedecerle a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y les metieron su pela, los azotaron. Y ellos salieron aburridos. Eso de hablar esto, eso de hablar esa doctrina, nos echamos enemigos encima. No, salieron gozosos, felices de ser dignos, de padecer afrenta por el nombre del Señor. A ver, leamos el versículo para que no digan que es que estamos hablando. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Leámoslo. Aprovechemos para leer la Biblia. Y entonces dice la Biblia que ellos salieron gozosos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Dice el versículo 12 en adelante: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Estoy leyendo Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, note que el diablo no quiere que esto se divulgue entre el pueblo. No prediquen eso, se meten en problemas, los echan. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No hablen en ese nombre, no canten en ese nombre, no glorifiquen ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Parece que este diablo está otra vez de moda, ¿no? Metido en todas las iglesias.
En ninguna manera. No cambien esto, no cambien la doctrina. Quedémonos como estamos, así llevamos años, así funcionamos, así nos han bendecido, así crecemos. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, juzguen ustedes allá, juzguen. ¿Es menester obedecer a los hombres? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y de ahí en adelante usted siga leyendo que a ellos los cogieron, los azotaron y salieron contentos y felices de ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Esta enseñanza queda hasta aquí. Me quedaron pendientes las citas bíblicas que les tengo que dar, pero en un programa más adelante las estaremos dando. Les recuerdo el teléfono donde se pueden comunicar con nosotros: 318-630-5209, 318-630-5209, y también la invitación a los diferentes lugares de predicación ya mencionados en programas anteriores, las direcciones. Así que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Gracias por su atención.